No la tendrá o se irá por las ramas. Tenemos el placer de recibir a Ismael Bermúdez. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue esta semana económica? En el medio de algunos desaguisados y de algunos chasquibunes que tira el gobierno para tratar de distraer la atención. ¿Cómo advertiste vos este tema fundamentalmente del aumento de tarifa? Bueno, eso estaba dentro del programa del gobierno. Quizá lo que sorprendió es el nivel, eh, digamos, los porcentajes de aumento, que lógicamente van a estar golpeando a toda la población y en especial a la clase media, a los pequeños y medianos comercios, y que, bueno, lógicamente van a tener una incidencia bastante fuerte en los índices de inflación de los próximos meses. De ahí es que, bueno, si bien por un lado desde el gobierno dicen que la inflación va a seguir siendo alta, pero digamos con un sendero de desacelerización, perdón, que va a Desaceleración. continuar, sí, que va a continuar bajando, me parece que estos aumentos tarifarios le ponen un piso muy, pero muy alto a la inflación, especialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que lógicamente como tenían tarifas más atrasadas respecto de muchas zonas del interior del país, es muy probable que cuando el INDEC dé a conocer la próxima semana el índice de precios, la disparidad en los porcentajes de inflación sea muy importante, con la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires hacia arriba, porque bueno, el peso que están teniendo estos servicios aquí en la región metropolitana posiblemente sean más altos que en el resto del país. Pero bueno, es cuestión de esperar tan solo unos días. Posiblemente antes se conozca la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que lo elabora la Dirección de Estadística de la ciudad, al margen del INDEC, y posiblemente esa inflación esté prácticamente, creo yo, en los niveles del 13%, Sí. en forma muy similar a la inflación del mes anterior. Y hacia adelante, bueno, con estos aumentos tarifarios, creo que vamos a tener una inflación alta. Pero, esto me parece muy, pero muy importante, estamos teniendo una inflación en dólares que está yendo para arriba. O sea, quizá el gobierno logre que todos los meses vaya bajando un poquito esta altísima inflación, que se mantenga en torno de los 2 dígitos o pegándole ahí en el poste a los 2 dígitos, pero la inflación en dólares, de lo cual se habla muy pero muy poco, es muy pero muy elevada. Estamos teniendo una inflación en dólares, de lo cual no se habla en la magnitud que se tiene que hablar. Ismael, a ver, Porque hablemos más en detalle de eso. Está bueno que lo planteás y que mucho no se habla. ¿Qué implica para todos nosotros esto de la inflación en dólares? Sí entendemos que como sigue subiendo, para explicarlo así fácilmente se entienda del otro lado, sí. como los precios de los productos siguen subiendo en pesos y el dólar está estancado, es que la inflación resulta en dólares. ¿Esa sería la explicación? Sí, ¿Y eso es lo cómo que pasa. impacta? Te doy un ejemplo porque me tocó hablar con periodistas de Mendoza. Sí. En el fin de semana largo de la semana pasada, hablando con ellos, les digo, bueno, y con este fin de semana largo, ¿qué es lo que ustedes esperan? Y me dice, bueno, aquí en Mendoza todo el mundo está viajando el fin de semana a Chile, Claro. porque es más barato en Chile que aquí. Digo, bueno, pero hace 3 meses, Era al revés. recuerden ustedes, me hablaban de la invasión chilena en Mendoza Sí. y arrasaban absolutamente con todo. No había supermercado que no estuviera arrasado por las compras chilenas. Me dice, sí, lo que pasa es que en tan solo 3 meses se invirtió eso y los mendocinos viajamos a Chile porque es mucho más barato comprar en Chile que aquí. Y eso está pasando, bueno, el propio ministro Caputo lo dijo, el pan lactal en Estados Unidos en dólares es más barato que
aquí en la Argentina. Es una locura. Y él marcó una brecha del orden del 100%. Y Ismael, cuidado, perdón, y Sí. esto quiero para cerrar. Es más caro, pero sucede lo siguiente, en términos de salario, un trabajador de Estados Unidos, quizá con 10 minutos de trabajo, puede comprar un pan lactal. Aquí un trabajador argentino quizá le lleve 1 hora y media, 2 horas, poder comprar el mismo pan lactal tal cual. que le lleva 10 Es lo o que 15 hablábamos minutos nosotros al antes trabajador. respecto del tema de las tarifas. Es decir, vos que tenés tarifa de primer mundo, pero con los sueldos que de país de cuarto mundo, como tenemos en la Argentina. Ahora, Claro, yo te claro, quiero ese preguntar, sería el resumen. Sí, pero yo quiero hacerte esta pregunta, digamos. Que yo tengo como una teoría, tengo como una hipótesis. Argentina, con este presidente, ¿va hacia un modelo a la chilena? ¿Esto es lo que quiere Milei? Bueno, hacia dónde estamos yendo creo que no lo sabe absolutamente nadie y tampoco creo el propio presidente. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, es evidente que este gobierno heredó una situación realmente muy, pero muy crítica del gobierno anterior, que a su vez había heredado una situación muy, pero muy crítica del gobierno de Mauricio Macri. Y creo que no está claro que la Argentina, a través de estas medidas que se han tomado, pueda salir de esta situación que yo ya la calificaría no de estanflación, sino casi de que estamos en un periodo de depresión económica. ¿Por qué motivo? Porque el Producto Bruto Interno, o sea, los niveles de producción de la Argentina, van a caer, o ya cayeron en este primer trimestre, se calcula que entre un 5 y 6%. Y hacia adelante, por esto que estuve hablando con anterioridad de la inflación en dólares, etcétera, más los recortes presupuestarios, nos están asegurando de que esta situación puede permanecer en el tiempo bastante largos meses, y esto en determinado momento se corta, y el hilo se corta por la parte más delgada. Por ejemplo, doy un ejemplo que A ver. me llamó la atención que no se haya visto esto. La recaudación impositiva cayó. ¿Qué significa esto? Que si uno excluye los impuestos vinculados a las exportaciones, los derechos de exportación, todos los demás impuestos, inclusive los aportes y contribuciones que van a la seguridad social, retrocedieron a niveles muy, pero muy altos. Es lógico que eso suceda porque si hay menos consumo, cae el nivel de empleo, es lógico que haya menos aportes y contribuciones a la seguridad social y menos recaudación de impuestos vinculados al mercado interno. Al mercado externo, por la devaluación, lógicamente, uno exporta más porque se devaluó la moneda y en pesos obtiene mucho más pesos que antes, y al tener un derecho de exportación entran mucho más pesos que lo que entraban antes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si cae la recaudación, evidentemente, para mantener que después podemos discutirlo, supuesto superávit fiscal, el gobierno tiene que aplicar una licuadora mayor en los gastos llamados primarios, antes del pago de intereses, porque los pagos de intereses se pagan religiosamente y ahí no hay licuadora que valga. Entonces, el gobierno está obligado por su propia política económica a seguir recortando los gastos llamados primarios, que son aquellos que tienen que ver con ¿qué? Jubilaciones, asignaciones familiares. Está perfecta la explicación. Obra pública, bueno. Esto quiere decir... Eso iba a decir. ¿Vos sabés qué iba a decir eso? Yo te veía venir. ¿Vos sabés qué iba a decir eso? Porque la reactivación en B, que todo el mundo dice que después en algún momento dijeron en U, porque se arrepintieron de la B. O sea, eso es lo que vos estás planteando que no va a suceder en el corto plazo, porque de estar recortando y estancando el consumo, hay menos recaudación, es decir, que no hay una reactivación.
que se vea próximamente. No, bueno, ¿cuántos... los obreros de la construcción registrados, y este es un dato que ustedes lo pueden entrar al INDEC y está, se han perdido 70.000 puestos de trabajo en la construcción registrados. Imaginémonos cuánto pudieron haber caído en la construcción informal, donde los trabajadores no están 4 o 5 veces más. Lógico, porque ahí lo llamás 4 o 5 veces más. Tony, mañana no vengas, chau, y Claro, Antonio, lógico. etcétera, Alberto tampoco, va. Bueno, esta, digamos, es la situación. Yo lo que estoy viendo, más que una D, estoy viendo una L. Una L cae y queda ahí abajo, como está pasando inclusive con los haberes jubilatorios. Los haberes jubilatorios están por el suelo, están siempre lo digo, en el 10º subsuelo, y con todas las medidas que se han tomado de NEURE por medio y todo lo demás, lo que se asegura el gobierno, no vamos a entrar ahora en detalle, pero lo he escrito y ustedes lo pueden leer, se asegura que queden en el 10º subsuelo de por vida, porque nunca van a tener una recuperación de lo perdido, y hacia adelante tampoco van a tener una recuperación respecto de los primeros meses de este gobierno, donde hubo una caída muy, pero muy fuerte del poder de compra de la jubilación. Ahora, Ismael, independientemente de tu especialidad, obviamente que es la economía, yo quiero preguntarte por algo que vos venís explicando, y es como que estás atravesando la explicación con una cuestión que aparece tras bambalinas, y que es lo que puede llegar a suceder. Es decir, el punto de inflexión al cual se le refirió hace unos minutos Cristina Kirchner vinculado al tema de las tarifas. Es decir, vos dijiste en algún momento, bueno, el hilo se corta por lo más delgado. Sí. ¿Qué querés decir con eso vos? Bueno, sucede lo siguiente, llega un determinado momento en que esta situación, por las tensiones sociales, las tensiones políticas, las tensiones económicas, las tensiones financieras, se tiene que cortar. Yo, que soy un poquito mayor que ustedes, supongo, un poco. Lo vi en el 2001. Claro. Todo el mundo hacía claro, alabanzas a Domingo Felipe Cavallo y todo lo demás, pero por las contradicciones, muchas de ellas bastante parecidas a estas, en determinado momento ya se veía que era totalmente insostenible. Y ahí es donde del gobierno lo llaman a Domingo Felipe Cavallo pensando de que iba a salvar a la patria, y bueno, terminamos como terminamos. Si bien la situación hoy no es parecida a la de aquel momento, evidentemente lo muestro porque también en aquel momento estaban todos enamorados de la convertibilidad y no veían las contradicciones de la convertibilidad que llevaban inevitablemente a un estallido. Ahora, acá viene el otro problema. La inflación se comió la devaluación de Milei. Y hay una gran discusión hoy en la Argentina y en los empresarios y en el equipo económico y en las consultoras y asesores, diciendo lo siguiente: ¿va a haber que nuevamente devaluar? ¿Por qué motivo? Porque esa ventaja competitiva, como se llama, de la Argentina para poder vender más al exterior, se lo ha ido comiendo la propia inflación interna. Claro. Y más aún la inflación en dólares. Por esto que hablamos, si a los argentinos les resulta más barato, con el ejemplo de Mendoza, si a te los quedó caro el país. les resulta, claro, en dólares está más caro. Si el pan lactal en la Argentina, en la Argentina te quedó caro en la en Argentina. Estados Unidos, entonces ya no sos competitivo. O sea, pasás de ser un país competitivo para poder exportar a ser un país caro. Incluso para que venga, incluso para que venga el turismo acá, digo, ¿no? Hasta resultamos caros para los turistas. Sí. No hablemos del turismo. Pero lo que quiero decirte, si vos antes tenías un nicho en donde tenías ciertos costos para poder exportar, las variables se te fueron al demonio a partir de ahora. Bueno, es el ejemplo
Es el ejemplo del plan lactal que dio, Sí, claro. que dio el ministro de No estoy- Economía. Bermúdez lo saluda El ministro de Martina Economía. Arbars. Le quería hacer una consulta, según lo que viene contando, que tiene que ver con la devaluación, pero en relación a las exportaciones, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno está especulando con la liquidación de un sector para así evitar esa devaluación, o cree que es inevitable? Bueno, ahí viene el otro tema, que es un tema político, económico y financiero. Los exportadores ¿van a vender la exportación a este tipo de cambio o van a hacer retención para presionar al gobierno en favor de una devaluación? Eso está en discusión. Ustedes miran las crónicas y evidentemente hay una fuerte discusión sobre si es necesario o no para impulsar que los exportadores liquiden las divisas si por esta pérdida que ha habido llamada de competitividad en los últimos meses, si no van a exigir, como hicieron con el gobierno anterior, y que recordemos, el gobierno anterior le cedió, incluso por presión del FMI, la devaluación de agosto, recordemos, de agosto del 2023, que impulsó de nuevo la inflación, fue por una presión directa del FMI, que pedía una devaluación mayor, y el gobierno, como estaba en campaña electoral, en lugar de ponerse firme, no, concedió al Fondo Monetario Internacional y le dio la devaluación en agosto del año pasado, y ahí vino esa espiral inflacionaria en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y después viene Milei, hace otra devaluación y nos lleva a la inflación al 25% en diciembre. Entonces, ustedes miren estas presiones que hay. Entonces, mucho va a depender de lo siguiente. Ahora el ministro viaja a reunirse con el FMI, buscando dólares y ampliar el crédito del Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿le va a dar el crédito? ¿Le va a exigir que devalúe para asegurarse que los exportadores liquiden y que las reservas del Banco Central se engrosen para poder garantizar los propios pagos de la deuda? Porque no olvidemos que los pagos de la deuda son muy, pero muy fuertes. El gobierno ha venido cumpliendo. Ismael, esto de que no hay plata, depende. Digo, para cosas hay y para otras cosas no hay. Sí. Solamente con el Fondo Monetario Internacional, ahora, a fin de este mes, hay que pagar unos 850 millones de dólares en intereses. Y eso es, como digo yo, taca-taca. Eso no es que... no, eso hay que pagarlo. Ahora, Ismael, para salir un poco de la... Sí, y perdón. Sí. Y desde el préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri, con los pagos de intereses de Macri, más los pagos de intereses de Alberto Fernández, más el pago de intereses que ya hizo Milei en febrero, ya llevamos más de 10.000 millones de dólares pagados al Fondo Monetario Internacional solo en intereses. Lo que digo es, esta es la macroeconomía, que entiendo que hay que explicarla también porque forman parte de un todo, y al gobierno le encanta decir de que la macroeconomía está bien y todo lo demás. Y después está la diaria, que es la que estamos sufriendo. No, pero la macroeconomía no está bien. Bueno, el gobierno dice que está fantástica. Dice que hay No superávit. importa, que lógico. Pero escúchenme, si yo voy a una tienda a comprar una camisa, Te van a decir que es linda. el vendedor me va a decir, te queda bárbaro, está linda, es el color apropiado porque combina con sus ojos. Lógico. Con esto, Está perfecto. Perfecto. Lógico. Pero yo digo, pero ¿para qué te quiero hacer la pregunta? Porque tenemos poco tiempo. Lo que quiero preguntarte es esto. ¿Cómo puede ser que, cómo advertís vos en tu experiencia como periodista económico que un ministro de Economía comente en un programa de televisión que un, ¿cómo se dice? Un monopolio o un oligopolio, como se le quiera llamar, que es el de la salud, haya aumentado se le fue la mano, claro. Los precios y se le fue la mano? ¿Cómo puede ser que el ministro de Economía, que él tiene la llave, el poder y la herramienta para poder hacer algo al respecto, diga en un programa de televisión suelto de cuerpo? Digo, ¿cómo lo advertís vos esto que está haciendo el gobierno comentando los aumentos de los otros?
Bueno, en primer lugar, si nos referimos concretamente al tema de las prepagas, el gobierno fijó o estableció que no hay más regulación, porque no nos olvidemos, antes estaba regulado los precios. Sí. Dependía de la Superintendencia de Salud, en base a una fórmula, el índice de costo de salud, El gobierno va y dice, se terminó todo eso, que tampoco era correcto, porque los índices de salud durante el gobierno anterior eran terribles también. Muy bien. Entonces viene el actual gobierno y dice, libertad de precios. Las prepagas y otros sectores económicos pueden fijar los precios que quieran. Ahora viene el ministro de Economía que dijo que las prepagas pueden fijar los precios libremente y se queja de que aplicaron aumentos como quieren. Es ridículo. Y además se queja después de 4 meses. Después de 4 meses que lo único que vienen haciendo las prepagas es aumentar. Pero yo le diría al ministro Caputo, fíjese en el espejo quién fue el responsable de darle libertad de precios a las prepagas como libertad de precios a todas. Ismael, entonces hoy no se puede quejar de sus propias medidas. No, seguro, seguro. Ismael, te mandamos un abrazo enorme. Mañana, si tenés 2 minutos... Seguimos. La seguimos, porque es un placer escucharte. ¡Qué abuso, che, el nuestro! Gracias. O el sábado que viene, si no. Vamos viendo, vamos hablando. Creo que se están abusando. Un abrazo grande, Gracias, Ismael, gracias. Chau. Gracias.